Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Hoy contamos con la presencia de la doctora Anina del Castillo, quien es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor. Bienvenida a Síntesis, doctora. Muchísimas gracias por invitarme para compartir con todos los televidentes todas estas cosas que son de todos, porque todos somos consumidores. Claro, no, invitamos a la gente a que vea esta participación, ya que vamos a tocar algunos temas inusuales que la gente no, tiene que separar entre lo que son los derechos y lo que uno opta, ¿verdad? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Doctora, en esta semana se celebró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Día Mundial de los Derechos del Consumidor, 15 de marzo. Hablemos un poquito de todo lo que es el contexto de las actividades que ustedes realizaron y aportes en este día tan interesante que tenemos, y que ahora vemos también que hay derechos del consumidor mundiales, políticas mundiales para lo que tiene que ver con el consumidor. Iniciemos por esa parte. Día Mundial del Derecho del Consumidor. Sí, así es. Todos los 15 de marzo, a partir de un célebre discurso que hizo John F. Kennedy ante la Asamblea de Estados Unidos, las Cámaras Reunidas, donde empezó diciendo que todos somos consumidores, se celebra, se escogió el 15 de marzo en referencia al discurso de Kennedy, pero en el año 1983 se instauró a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque era necesario tener un día para reivindicar que aunque todos los días tenemos acciones de consumo y todos los días deberíamos de vernos como consumidores empoderados en nuestro derecho, hay que recordar a la sociedad, a todos los integrantes de todos los niveles gubernamentales y a todos los organismos internacionales la importancia de que haya políticas coherentes para la protección de todos nosotros como consumidores. ¿Y por qué hablo de políticas coherentes? Bueno, porque cada vez el mundo cambia más rápidamente. La globalización, la tecnología, la utilización de muchísimos medios que hace una década o menos aún, hace pocos años eran impensables, ya están aquí. Y bueno, políticas públicas, todas orientadas ¿a qué? Al ciudadano en su condición de consumidor, que es el ciudadano del día a día. Si vemos dentro del contexto de la oficina de Proconsumidor, la institución, ¿cuáles son las áreas que vemos más influencia y más problemas de lo que tiene que ver con los derechos de uno? Normalmente vemos temas de salubridad, controles de precio, garantía de precio, lo que tiene que ver con que el producto que te ofrecen sea lo que tú recibes. Hablen un poquito de las áreas de influencia donde usted recibe más, donde uno tiene que tener más cuidado. Voy a empezar por lo básico. ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que consumimos día a día? Probablemente es lo que comemos. Y como derecho, ese es el primer derecho que tenemos, que ningún bien que consumamos, y en particular la comida, nos cause un problema ni nos haga perder nuestro dinero. Miren, cuando uno se come un alimento inadecuado, pudiera ni siquiera generarte en el momento un problema de salud, pero no te está beneficiando. Y además perdiste tu dinero. Y por eso, bueno, desde Proconsumidor hemos interpretado el primer derecho que tenemos todos los consumidores a bienes y productos adecuados, a bienes y productos que no nos lesionen en nuestra integridad física ni económica, como la gran meta a cumplir desde nuestra institución. Y por eso ustedes ven que siempre estamos pendientes de los negocios que expenden alimentos, ya sea alimentos a nivel para procesarlo en nuestra casa o alimentos procesados. Pero hay otro tema. Cuando hablábamos de eso, no solamente estamos hablando de la necesaria vinculación, por tanto, con un ministerio como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, sino estamos hablando de que a través de esa acción nosotros protegemos a los que se van a consumir el producto
y a los que no se lo van a consumir. Y te explico cómo. Cada vez que nosotros retiramos del mercado productos vencidos, productos abollados, productos roídos por ratones o por cucarachas, nosotros estamos evitando que personas se enfermen y contribuyendo a la salud pública en términos generales. Y por tanto, bueno, seguiremos, esa es una de las áreas donde más trabajamos, seguiremos trabajando en esa área. Hay otros temas que también ocupan nuestra atención y siempre estamos pendientes de ellos, tú lo mencionabas, todos los aspectos de publicidad, que te ofrezcan un bien y que no te lo vendan, que te lo ofrezcan a un precio y después te suben. Una gasolina rendida. Una gasolina rendida que gas aprovecha. Por peso y no por libra, o por libra y no por peso. Exactamente, o sea, Proconsumidor tiene una amplia gama de cosas. Una de las razones por las que nosotros apostamos a ir a programas como este, que tienen una amplia cobertura, para decirle a la gente, miren, estén conscientes que cualquier cosa por la que usted pague es un acto de consumo y por tanto usted tiene derecho. Mira, si hay algo que representa un reto... Igual que hay bienes y servicios, los servicios también. Sí, claro, cualquier cosa por la que tú pagues, un bien, un servicio público y privado. Privado es lo que nosotros vemos, pero público también. O sea, que Proconsumidor tiene un amplio espacio para intervenir y eso es lo que procuramos. Hay tantos temas que vamos a ver hasta dónde llegamos. La parte difícil, selectividad. Usted maneja una oficina que se llama Proconsumidor. Usted está obligada uno ve las funciones de la oficina y dice, bueno, tiene que supervisar todo este tipo de actividades de consumo. Pero usted tiene recursos limitados y tiene una población que todos los días crece irregularmente y todo eso. ¿Cómo ustedes determinan a qué sectores ir hoy a chequear tal cosa? ¿A qué negocio ir o a qué área de la economía? ¿Por una queja que sale o por una iniciativa personal, lo cual particular de la institución, que puede decir, por ejemplo, yo quiero entrarle hoy a los supermercados? O yo por ejemplo, cuando digo, están en los restaurantes exigiendo el gorrito y la fumigación, y yo a veces digo, ¿y ellos no se le han ocurrido ir a un picapollo chino? Entonces, hay tanto por dónde comenzar que uno dice, ¿es el presupuesto que decide? ¿Son las llamadas por las que ustedes van o es todo? Es todo y es una tarea bastante de precisión en términos de planificación. A finales de año nosotros hacemos lo que se llama un Plan Nacional de Inspección, un plan nacional que mide riesgos. Y en eso buscamos todo tipo de asesoría para empezarlo a hacer de manera lógica, para evitar, ¿tú sabes qué? La discrecionalidad. Cuando tú te pasas al elemento de la percepción, de la discrecionalidad, probablemente no seas tan efectivo, pero probablemente perjudiques a uno y no abarques lo que tienes que abarcar. Entonces, en ese Plan Nacional de Inspección nosotros medimos riesgos y por eso trabajamos sobre la base de riesgo. Insisto con el tema de los alimentos, porque ahí es que se generan la mayor cantidad de riesgos. Los medicamentos también, y hemos entendido que hay unos temas que son transversales, que tenemos que abordarlo entre muchas áreas. Mira, nosotros también tenemos que atender la queja de la población y por eso también inspeccionamos por denuncias. O sea, una persona ve una situación inadecuada en un sitio y puede denunciarlo, pero hemos apostado a la planificación. ¿Para qué? Para establecer cuáles son nuestras áreas de prioridad en función de los riesgos, inspeccionar esos riesgos para reducirlos o minimizarlos en la medida que se pueda minimizar. Yo te pongo un caso de situaciones que ocurren y cuando tú ves dónde ocurrió, probablemente tú puedas peinar la zona y encontrar varios establecimientos en la misma condición. Porque cuando Proconsumidor va a una inspección,
que es una inspección normal de Proconsumidor, no va solo a un establecimiento, va a todos los establecimientos similares de esa área geográfica. Si estamos inspeccionando panaderías, probablemente está todas las panaderías de una zona del país. Si estamos inspeccionando picapollos, están todos los picapollos de un área del país. Lo importante de esto es que nuestros inspectores, cuando van a un sitio, no me canso de decirlo, están debidamente identificados y pueden ser controlados por el inspeccionado. ¿Cómo controlado? Porque nuestros inspectores tienen un código que le permite a cualquiera con un scan, y cuando hablo de un scan hablo de un teléfono inteligente, que es la mayoría de las personas que tenemos, con ese teléfono sencillamente acercándoselo al carnet del inspector, puede estar consciente de que va a evaluar ese inspector, revisar y preguntar si ese inspector tiene las condiciones para estar en ese establecimiento y puede además objetar esa inspección. Entonces, el acto de inspección en sí misma está autorizado y el acta de inspección no es física, sino es digital y se imprime cuando desde la sede del Proconsumidor damos el ok de que se imprima. Bien. O sea, que nosotros estamos hablando de que la tecnología nos ha permitido que esa inspección que hacemos con los recursos limitados que tú decías, pero que sea una inspección bastante organizada. Y uno ve que están siempre debidamente uniformados, claro, que no andan solos, o sea, que se ve que es un operativo. El tema es muy complejo y nos llamó la atención el caso de que ustedes también trabajan un poquito, y yo diría que eso es la prevención. Cuando usted dice que Proconsumidor está llamando a los negocios a participar en un taller de manipulación de alimentos. Así es. Comencemos por la prevención. ¿Hasta dónde? Usted sabe que muchas veces, si yo viene un viernes negro y tengo un negocio y anuncio un televisor y no pongo las cantidades que tengo que vender para que la gente llamara ese televisor como que lo voy a vender a un precio que no lo voy a vender para después amarrar al cliente y venderle otra cosa, eso es, vamos a decir, una falla voluntaria, es un problema voluntario. O si yo me voy y compro una leche a granel en funda de 100 libras y la llevo a los colmados para venderla destapada en fundito, un producto que no se puede manipular a granel por libra o con cuchara y eso, porque la leche te da problemas, eso es voluntario. Pero hay muchos casos que son por falta o de recursos o de inexperiencia. Ahí yo veo que ustedes hablan de talleres para por ejemplo, manipulación de alimentos. Eso es prevención. ¿Hasta dónde ustedes pueden ayudar en este sentido y qué están haciendo? Te pongo el día de hoy. Nosotros, señores, hoy estamos en Bávaro. En Bávaro hay cientos de restaurantes pequeños que ofrecen no solamente al turista extranjero, sino al turista dominicano alimentos. Y nosotros tenemos hoy todo el día un taller donde hemos invitado a más de 100 personas que son comerciantes, esperamos que vaya un gran número de personas. ¿Qué nosotros queremos? Bueno, nosotros queremos prevenir, como tú dices, para no tener que sancionar. Es muchísimo más fácil, además, tú lo decías, hay veces que la gente no sabe exactamente la condición en que debe de poner un producto, un alimento. Hay errores involuntarios porque a veces somos creativos, emprendedores y entendemos que tenemos la chispa suficiente y quizás los recursos para poner un restaurante, pero si bien cumplimos con algunas de las normas, no cumplimos con otros. Y estos cursos de manipulación de alimentos, como esos cursos de prevención de publicidad engañosa que nosotros damos también, son cursos justamente para las personas que están en el negocio y la idea es que Proconsumidor les ayude, les acompañe para no tener que sancionar. Y la verdad que redime, da beneficio. Hemos tenido como parte del programa de buenas prácticas comerciales también un ingrediente adicional, la parte de normas de calidad. Tú tienes que saber cuáles son las normas de tu sector,
No es lo mismo una persona que hace pan, saber qué condiciones debe de tener una panadería, cuáles son las normas de calidad para hacer un buen producto, que una persona que manipula cárnicos, por ejemplo. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Cuando ustedes hacen esas inspecciones, sea porque hay vamos a decir, un programa de ir a todos los supermercados, o a todos los colmados, a todo esto, ¿cuál es el procedimiento? Primero, la gente cree que le cierran el negocio y todo eso. Primero hay un llamado de advertencia o en el cual se le da un plazo para no cerrar sus operaciones, sino, por ejemplo, fumigar, corregir, sacar mercancía de los tramos, cualquier cosa. O inmediatamente te cierran el negocio y ¿qué pasa? ¿Cómo es el proceso? ¿O es de acuerdo a la infracción? Mira, el proceso es un proceso, o sea, a nadie le cerramos el negocio porque sí. Hay situaciones en que hay que cerrarlo de emergencia porque están, digamos, condiciones inaceptables para que ese negocio siga operando. Pero previo a eso, normalmente la gente de una zona recibe una invitación de buena práctica para participar en un taller vinculado a la actividad comercial que ellos están. Entonces, van muchos, otros no van. Nosotros aprovechamos para decirte que cuando se hace una inspección aleatoria, escogemos mucho de los que no van a los talleres. Porque una gente que no va a un taller gratis, donde vas a estar con técnicos capacitados, pudiera ser un desinteresado también en cumplir con sus obligaciones. Entonces, si las faltas son una falta totalmente subsanable, se le dice a la persona, mire, usted tiene 3 semanas, usted tiene 15 días para cumplir y arreglar su situación inadecuada. Hay casos en que decomisamos de una vez, por ejemplo, si tiene un producto vencido, si tiene una carne podrida, si tiene unos productos descompuestos, eso hay que sacarlo. Mira, y aún en ese caso, cuando son situaciones así, le advertimos que ese producto retirado está en tal lugar y que será incinerado en tal fecha y que previo a eso usted puede poner sus alegatos y que en el caso que no lo ponga, usted está invitado a ir tal día a tal lugar donde serán incinerados. Háblenos de eso. Cuando ustedes, esa es la parte que tiene que ver con el comercio casi siempre. Que ustedes toman los productos, los trasladan a sus instalaciones y en un día específico, o sea, no es que se perdió, que le faltó una libra, si fueron 10 libras. Ustedes los productos los incineran. O lo destruyen. Los incineramos, los destruimos en incineración o destrucciones públicas, que se hacen semanalmente, los viernes por la tarde, pero que invitamos siempre a la persona que se le decomisa a estar presente en ese proceso de incineración. Aprovecho para decirle a los medios que quieran ir, porque eso es público. Lo que no sirve para venderse, no sirve para otra gente. Entonces, no hay una parada del camión en el camino. No se para el camión en el camino, sí, sale bajo custodia. Pero en el caso de los negocios. Y llega a la incineradora y ahí se incinera. Pero en el caso de los negocios uno ve, por ejemplo, que en muchos casos ustedes le dan una advertencia, le dan un tiempo para hacer las cosas, o retiran el producto y lo dejan operando, o en otros casos vemos que lo cierran. Ustedes han cerrado más de 14 establecimientos en lo que va de año. No, en lo que va del año, más de 30 establecimientos. Cerrados. Cerrados. Ahora, no son cierres definitivos, porque a nosotros no nos interesa que nadie pierda su negocio y que nadie que genere Son gente empleo, que no hizo lo que tenía que hacer. Que no hizo lo que tenía que hacer, y después que lo cerramos, es obligatorio someterse a un programa de buena práctica. Nosotros lo dejamos que ellos operen, se les notifica cuando ya se reinspecciona y está bien, se les notifica. Nosotros le dejamos que abra, pero ese establecimiento va a estar sujeto a revisión periódica. Tiene que cumplir con una serie de obligaciones, porque ya ese establecimiento incumplió. Entonces ya tiene que demostrarle a la autoridad que va a cumplir y que va a cumplir todo. Esa es la parte de los comercios, pero vámonos al consumidor.
que es para mí lo más importante. Claro, ¿qué yo puedo esperar, por ejemplo, de una reclamación? Una satisfacción de que el comercio que cometió un hecho, vamos a decir, un acto que rompe lo normal, lo cierren o saquen el producto. Yo puedo esperar que me pidan excusas, yo puedo esperar que me reembolsen mi dinero. ¿Cuál es qué se logra? Y el grado de satisfacción de la reclamación, o sea, una persona que le dé seguimiento, primero le da mucho trabajo, segundo, porque si me va a costar 100,000 pesos que me devuelvan 25, entonces no tiene sentido. ¿Qué le importa a una persona que compre una nevera y que la nevera esté dañada? ¿Le importa que le pongan una multa? No. ¿Le importa que le arreglen su nevera? O que le devuelvan su dinero si la nevera no es arreglada. Y eso es lo que hacemos en Proconsumidor. Y para mí esa es la parte más importante de lo que hacemos en Proconsumidor. Tú decías que ¿qué puede ganar? Puede ganar la devolución del producto, la sustitución por uno nuevo o que le entreguen su dinero en caso que el producto no sea reparable. En ese sentido, señores, miren, a Proconsumidor llega desde una señora que reclama 25 pesos que le cobraron de más en un salón de belleza, hasta una persona que reclama por una vivienda que se la vendieron y era invivible. ¿Y por qué empiezo con la señora de los 25 pesos? Porque esos 25 pesos, a esa mujer no se los regalaron. Probablemente esa mujer lo trabajó. Y son sus 25 pesos. Ahora, si ese señor hubiera tenido que poner una reclamación en un tribunal, insólito, porque va a pagar miles de pesos para recuperar 25 pesos. En Proconsumidor no le cuesta nada. Probablemente en muchos casos no le cueste ni ir a Proconsumidor a una vista que nosotros tenemos, que son vistas conciliatorias. ¿Y por qué digo que en muchos casos no le cueste ni ir? A veces los negocios resuelven porque cuando nosotros recibimos la reclamación, llamamos al establecimiento, nos ponemos en contacto con el establecimiento y le decimos al establecimiento, el señor Jacín puso una reclamación aquí porque compró una camisa y la camisa vino con un roto, él no se dio cuenta cuando se la llevó y está reclamando que se la cambien. Bueno, si el establecimiento es un establecimiento organizado, verificará si efectivamente se la aprobó, si no se la aprobó, lo que sea. Pero muchas veces... Si fui a una fiesta con ella y después la quiero devolver. ¿Qué pasa también? Porque hay de todo. Pero si el establecimiento es un establecimiento que ve que el señor Jacín es un comprador, que no tienen por qué dudar que lo que diga es así, muchas veces le dígale al señor Jacín que pase mañana por tal sitio y que venga a cambiar su camisa. Eso pasa frecuentemente, es lo que nosotros le decimos conciliación previa, que no tienen que la gente ir a Proconsumidor. Doctora, tenemos una pausa, pero antes de la pausa, dígame algo. Esa es la parte pequeña de los 25 pesos y la del grueso. Y las cosas grandes, por ejemplo, cuando yo compro un apartamento y ese apartamento me lo entregan pintadito, bonito, sin problema, y yo veo que a los 3 meses me sale una filtración o una puerta con comején y eso. ¿Hay derechos en este sentido y la gente va a Consumidor para esto? Te respondo ahora a la pregunta. No ahora. Es de los segmentos que más ha avanzado en Proconsumidor, el sector de inmuebles, pero quiero decir que solamente en el caso de viviendas, porque nosotros trabajamos con el consumidor final, es decir, con el que utiliza el bien. O sea, los solares por tanto, ni los solares, ni tampoco el local comercial, ni la empresa que te rentó un establecimiento para un negocio, una nave comercial. Pero en el caso de vivienda sí, decía hace unos minutos que es el sector que más ha avanzado, porque la verdad que había un vacío en la ley. ¿Incluyendo los alquileres? En los alquileres depende, tenemos casos de viviendas alquiladas con determinadas condiciones que no le cumple, por ejemplo, viviendas alquiladas, amuebladas,
que no le cumplieron las condiciones del amoblamiento. Pero básicamente es en la compra de las viviendas. Y te podemos dar muchísimos ejemplos. El caso de la humedad, que son filtraciones originadas que a veces no te salen en el año que acostumbraban los constructores a que solamente te daban un año de garantía. No, ese es un bien que el mismo Código Civil reviste de 5 años de garantía. Y para cosas mayores tú no puedes pensar que algo que tú compraste, que pagaste o 1 millón, o 20 o 40 millones, tú tengas un año de garantía. Entonces esas son de las cosas que vemos a cada rato en Proconsumidor. Aprovecho para decirte que también, como en todo, hemos establecido un proceso de buenas prácticas con las principales empresas constructoras a través de un ente que las aglutina. Llegamos a unos consensos en el tema de la garantía con la plomería, con las tuberías, con las terminaciones. ¿Por qué? Porque hemos querido poner las cosas en orden y sobre todo darle claridad al mercado. Creo que es un gran avance. No había una reglamentación donde la gente pudiera tener claro cuál era el alcance de su deber, y yo creo que ese proceso que hemos estado 1 año y 4 meses discutiendo desde Proconsumidor con esos grandes promotores de vivienda de la República Dominicana, creo que ya ese es un paso de avance importante. Y me llama la atención cuando tú piensas en el procedimiento o algo que usted dice, que la garantía del Código Civil, yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales que podemos explicarle a los consumidores a qué tienen derecho y hasta dónde ustedes tienen derecho también de reclamar a un comercio producto de una reclamación o de algo que ustedes consideren. Sobre todo en indicadores de garantía, de precio, porque todo no es alimentos y bebidas, ni ratones, ni eso, hay otro tipo de reclamaciones. Yo voy a inclusive en los servicios, a veces uno no lee el contratico. Tú vas y alquilas o compras una propiedad, o compras un televisor, y tú tienes una garantía. Esa garantía te dice, usted tiene 1 año de garantía en piezas y servicios, o usted compró un carro, tiene 5 años o 100,000 kilómetros en esto y esto y esto. Uno lee los términos de lo que uno compró. Y si hizo un contrato con una vivienda, usted tiene 1 año para reclamar esto y esto y esto. Yo tengo derecho a lo que yo compré y eso es lo que ustedes pueden exigir, o hay exigencias adicionales que yo puedo hacer aunque no estén en el papel. Te agradezco muchísimo esa pregunta porque me da la oportunidad de explicar uno de los temas más importantes para nosotros como entidad gubernamental, pero que también ha generado muchísima confrontación. Mira, los contratos tienen que ser equitativos. No es lo mismo un constructor de una vivienda que sabe con qué tubería construyó, que sabe cuál es la calidad del piso que puso, que sabe si compró alambres de buena calidad o no los compró en alambres eléctricos, y que sabe si te va a poner una puerta de caoba, si compró las puertas de caoba o te compró unas puertas que parecen caoba pero que no lo son. Entonces, cuando tú como comprador, que no sabes nada de eso, ni tienes por qué saberlo, vas y firmas un contrato donde dice que tú estás comprando un apartamento con una puerta de caoba, con un piso antideslizante, con unos gabinetes de cocina, con una madera preciosa. Tú estás aceptando que lo que te dice el que sí sabe es lo que él puso ahí. Y no me voy a la vivienda, digamos, de clase media, me voy a la vivienda de clase que necesita el auxilio incluso del Estado. El promotor de la vivienda, que es la que se usa en materiales más baratos. El promotor de la vivienda te ofrece un bono que lo da el Estado Dominicano, pero en el contrato te puso que tú tenías derecho a un bono porque tú no tienes propiedad, y que en el caso de tú recibir el bono vas a pagar tanto, y que además tú tienes, en el caso de que tú no le pagues porque tú no califiques para el préstamo,
tú tienes un plazo de 5, 6 o 7 semanas para entregarle el dinero. Y cómo esa persona que es un especialista, porque si él es un promotor de vivienda, sabe que el bono no depende de que una persona vaya a comprar, sino que una evaluación que le hace impuesto interno a esa persona diga si califica o no. Pero él te está poniendo eso como una condición, y si tú no le entregas el dinero en un plazo, entonces tiene el derecho de dejar sin efecto el contrato, y entonces que tú pierdas tu dinero. Todos esos temas donde se supone que hay una persona conocedora, experta, y un consumidor de este lado, que es un consumidor medio, que no tiene conocimientos especializados, ni tiene por qué tenerlo, son unos temas que nosotros vemos desde un principio de la ley, que es el principio de la equidad. Como las partes no son iguales, hay una presunción a favor del consumidor. Es lo que se llama en nuestro derecho indubio pro consumidor, y entonces nosotros tenemos, a partir de ese principio de la ley, la posibilidad de interpretar cuál es la condición que le era favorable al consumidor. Si ese consumidor compró sobre la base del bono que él en el contrato le decía que él iba a tener, entonces si el bono no le correspondía, el promotor no podía decir que a partir de la entrega de la vivienda, él tenía 5 semanas para entregar el dinero, o de lo contrario perdía el inicial que había dado, porque el promotor tenía la obligación de decirle, ese bono es opcional y lo del Estado, no soy yo. Entonces, en esas condiciones, Proconsumidor sí interviene en los contratos. Intervenimos en contratos también en el caso de las viviendas, además de la parte de la garantía, en condiciones que son totalmente excluyentes para el consumidor y que benefician totalmente al promotor de la vivienda. Por ejemplo, usted tiene un plazo de 6 meses para pagar el inicial, y a partir de ahí me tiene que empezar a pagar o darme todo el dinero con un préstamo bancario y demás. O yo le voy a entregar en marzo, pero estamos en junio y no le he entregado, y no hay una cláusula similar que le dé una facilidad al consumidor. O sea, usted se puede atrasar 6 meses, pero si yo me atraso 2 meses, entonces yo perdí mi inicial. Así no. El término de la equidad tiene que ser igual. Que se manifiesta en condiciones diferentes, sí, se van a manifestar, porque no es lo mismo que tú seas el promotor que yo que sea el consumidor. Si tú le das 6 meses a él como beneficio para entregarte el inmueble con 6 meses sin pagarte ninguna penalidad, ya teniendo tu dinero, porque el promotor tiene tu dinero, pero se dilata 6 meses para entregarte el apartamento construido. Y en esa misma tesitura, pues hay que darle un beneficio al consumidor cuando el consumidor, por ejemplo, no cumple con el plazo de la entrega del dinero a tiempo. Y en los términos de la garantía también, nosotros muchas veces discutimos con los promotores de vivienda, porque me dicen, no, pero ese es un contrato que no es de adhesión, porque ese contrato lo firmé yo con la señora fulana de tal, lo firmé yo. Y yo le digo, mire, usted puede mandarnos los otros 5 contratos, 6 contratos de ese edificio que tenía 8 apartamentos. Y cuando hacen así, te lo mandan, son los 8 contratos iguales. Entonces es un contrato de adhesión. Entonces, todas esas cosas nosotros lo hemos estado viendo. Y por ejemplo, ¿cómo funciona un caso que yo creo que puede ser uno de los puntos más importantes que podamos tratarle y edificar a los consumidores en este programa, que es lo que yo le llamo la globalización del comercio? Wow. Por ejemplo, doctora, imagínese que yo compro algo por internet. Cuando yo decido comprar algo por internet, que ya sabemos que posiblemente me lo mandan de China, pero me lo facturan en Europa, me llega en Estados Unidos, pero me lo facturan en un paraíso fiscal,
O sea, una cosa es la facturación, otra cosa es quién te vende, otra cosa es quién te despacha. Uno a veces tiene términos y condiciones. ¿Quién me protege? ¿A quién le reclamo? O si no tengo, el día que tomé la decisión de hacer una operación de este tipo, perdí totalmente los derechos que tengo. Las agencias protectoras del consumidor de todo el mundo no estamos haciendo ese mismo planteamiento. Y lo que hemos decidido es buscar soluciones globales para un problema global. Perdón, doctora, si las agencias protectoras del consumidor de todo el mundo se están haciendo ese planteamiento, la respuesta sería que no hay derechos ahora mismo, el mecanismo de reclamo cuando uno compra, por ejemplo, con internet en estas condiciones, más que iniciar un proceso en línea de todo esto. No, lo que quiero decir es que estamos buscando soluciones globales para un problema que es global, porque el consumidor de hoy no es el consumidor de República Dominicana, no es el consumidor que ve al que le vende la tela o al que le vende el mueble o al que le vende el televisor en la cara, ve a un consumidor a través de un aparato, una televisión a través de una tableta o a través del mismo teléfono celular. Entonces, entre las agencias de protección al consumidor, estamos buscando mecanismos en conjunto. Uno de esos mecanismos es que los términos y condiciones de las empresas que venden a nivel global sean términos y condiciones globales, pero que también sean con términos y condiciones muy simples para que cualquier consumidor sepa los riesgos que asume y también sepa a quién reclamar. Aprovecho para decirte, por ejemplo, que Alibaba tiene el sistema de atención al reclamo más grande del mundo. Obviamente, si no le ponemos presión, nunca va a haber la posibilidad de que haya un reclamo. Yo siempre he dicho que si no hay consumidores que reclamen, no hay posibilidad ninguna de que las empresas mejoren. Entonces, Alibaba, por el volumen de venta, vio que era necesario establecer unos sistemas de reclamo. Y la empresa más grande a nivel de ventas en Internet se une con las agencias de protección al consumidor. O sea, hemos llegado a esos niveles de, digamos, de buscar soluciones conjuntas. Tenemos mecanismos y desde Proconsumidor también estamos apostando a algunos mecanismos, los procesos de conciliación en línea, que al igual que tú compras en línea, que cubran a veces parte de los fletes, porque cuando te dicen, ok, mándelo para atrás, pero tú dices, ¿cómo yo mando un zapato de aquí otra vez para Estados Unidos porque me llegó del color que no era? Pero mira, puedes poner tu reclamación en Proconsumidor, esos son uno de los casos que más frecuentes tenemos. Muchas veces nosotros buscamos el apoyo de la entidad de protección del consumidor del país donde se originó la compra. En ocasiones pues... ¿Y se logra? ¿Se logra? Sí, se logra. Parte de lo que nosotros tenemos como éxito es eso. Bueno, yo quiero decirle un número. En el año pasado, desde Proconsumidor, se devolvieron a los consumidores 209 millones de pesos en conciliación. Señores, ese es un gran número, sobre todo porque nuestro presupuesto era 222 millones de pesos. O sea, nosotros ustedes están diciendo que casi lograron el presupuesto de ustedes. Devolvérselo al consumidor en conciliación, solo en conciliación. Solo en la fase conciliatoria. Sí, porque la parte de prevención, de educación y de cuando tú cierras un restaurante porque tienes ratones, eso nunca va a tener un precio. La promoción, lo que tú tratas de evitar con que no haya publicidad engañosa, nada de eso. O sea, solamente en conciliación. Y eso son de las cosas. En un mundo digital también que no quiero dejar pasar el escenario sin decir que hicimos ayer. Y que hemos hecho en toda esta semana con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Ese tema que tú me planteabas es el tema que nos ocupa a la mayoría de las agencias, cómo hacer un mejor mundo digital, porque la realidad es que el mundo es digital, andamos con teléfonos inteligentes, tenemos canales de televisión inteligentes, tenemos televisores inteligentes, utilizamos muchísimos equipos inteligentes que están conectados con nosotros y con otros
Doctora, pero con esto mire, ahí anda una campañita en internet que uno ve y dice, que antes uno iba a un hotel y ahora usa Airbnb. Antes compraba un pasaje aéreo y ahora usa tal aplicación. Antes uno pedía un taxi y ahora usa Uber. Y cuando uno ve todo eso, todas esas empresas que a veces son hasta personales. Yo viajé el otro día a San Francisco, California, y me di cuenta que mi hijo, que estudia en esa ciudad, me dice, alquilé un carro. Y digo, ¿yo a dónde? En Avis, en Hertz, en Budget. Dice, no, hay una aplicación que particulares, personas que tienen su carro en su casa, le tienen un seguro especial y ponen su carro en alquiler. Yo lo pasé a buscar y lo devuelvo pasado mañana en la casa de la persona, o la persona se lo lleva a su casa y se lo deja allá. Todo esto o una persona que tenga un piso en Madrid y te lo alquila por 2 noches para tú no tener que coger 5 habitaciones de un hotel si vas por un Airbnb. ¿Hay derechos al consumidor en este tipo de actividad? Sí, porque ya esa es la vida. ¿Pero cuál? No podemos nosotros entender que lo que es flexible, lo que está siendo utilizado por todo el mundo, no esté protegido. Esa campañita que tú decías es así. O sea, hay cada vez más personas que no responden al criterio de que sean un proveedor formal y están haciendo operaciones que tienen a un consumidor de frente. Entonces, entre las agencias también hemos visto la necesidad de estar regulando todo eso. Hay aplicaciones que controlan a los que facilitan esas facilidades, porque en definitiva, si tú alquilas un piso por Airbnb y cuando llegas es un piso con condiciones que no fueron las que te ofrecieron. Me mandaron la foto del que no era. Te mandaron la foto arreglada también por una aplicación tecnológica. Pero sí, entre las agencias, como yo decía, interactuamos con los organismos que están ya dirigiendo gran parte de todo esto. Y tenemos un reto por delante también, que es que cuando los consumidores le damos el clip para alquilar el piso, para alquilar el carro, leamos los términos y condiciones, pero no los términos y condiciones larguísimos, porque en el mundo rápido tú no lo vas a leer, tú solamente le das un clic. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando simplificación de esos términos y condiciones para que sí haya... Que tú lo leas una vez, ya tú lo conoces, que tú digas, son los términos número tal y ya, y tú sabes lo que... Que tú sepas en 7 líneas... Estandarización de los términos. Estandarización de los términos, hacia ahí nos dirigimos. Estamos trabajando entre muchas agencias y con el apoyo de Naciones Unidas en una estandarización de los términos. ¿Para qué? Para simplificar que todo eso que ya está, que ya es la realidad, que ya no hay forma de pararlo, siga adelante, que nos mejore la vida, pero que no nos genere más problemas y que también no nos lo genere con el término de los datos personales que estamos disponiendo ahora de ellos a un proveedor que no sabemos quién es. Entonces, la otra parte de la moneda, además de la simplificación, es esa, que haya seguridad. Y por eso también, cuando tenemos un producto inteligente en la mano, que no solamente está interactuando con nosotros, sino que está interactuando con otra gente, atención con las aplicaciones que usted baja, solamente trate de ver cuáles son, entre todas, las más seguras, porque es mucha la información que usted está dando de su persona a gente bien intencionada, pero a otros que no son tan bien intencionados. Todos estos temas de seguridad... porque yo puedo reclamar temas de consumidor por ejemplo, mi problema de identidad.
o de exceso de información? No, nosotros en ese caso... El caso, por ejemplo, ahora de la información de Facebook con Rusia y las elecciones y todo ahí eso. hay todo un problema de protección de datos personales que pudiera pasar por una parte penal, pero obviamente que esa parte penal y las estrategias de ciberseguridad, el gobierno dominicano justamente en la semana que acaba de transcurrir puso en funcionamiento toda una serie de estrategias de seguridad. Pero el mensaje a nosotros es, vean las páginas que van a comprar, vean si son páginas seguras, no dé sus datos a cualquier aplicación, pregunte y la aplicación está en la obligación de decirle qué va a hacer con sus datos personales. Son consejos que parecen muy simples, pero son consejos que tenemos que darlos porque la gente baja cualquier aplicación sin ver cuál es el uso de sus datos personales y ahí empiezan los problemas que posteriormente puede tener. Las actividades y los aportes que podemos resumir, porque fueron varias actividades, de la semana de celebración o del día de la celebración de los derechos del consumidor. Yo digo la semana porque ustedes realizaron varios días diferentes actividades. ¿Qué se logró y qué usted puede decir que se aporta en todo esto? Yo creo que lo más importante es que hemos tenido el tema del mundo digital en el escenario, un mejor mundo digital, cómo utilizar los productos que tenemos de ese mundo digital cada vez más con conciencia. Te voy a dar un dato, en el país hay interconectados 200,000 jóvenes. ¿Y en qué están interconectados? Están interconectados en videojuegos. Y 200,000 jóvenes juegan todos los días videojuegos y esos videojuegos los juegan a través de consolas o a través de sus teléfonos celulares. Y nosotros hicimos una pequeña encuesta de 230 muestras a personas de diferentes edades que tenían hijos. Nos dimos cuenta que solamente el 43% de los padres tomaba en cuenta que sus hijos estaban interconectados con cualquier persona de cualquier parte del mundo. O sea, de esos 200,000 gamers que hay en República Dominicana en estos momentos, los padres de un 43% de ellos no tienen ninguna decisión sobre la interconexión de sus hijos. Entonces, esos son de los temas que queremos poner. Los teléfonos inteligentes, los videojuegos, las televisiones inteligentes nos dan una serie de facilidades en la vida. Qué bueno que sea así, pero también en todo esto hay beneficios y hay riesgos. Atendamos los dos, no solamente los beneficios. Bien, yo personalmente quiero felicitar el trabajo, no diría que solo de la doctora, sino de un equipo de gente que trabaja en Proconsumidor en República Dominicana, así como vemos que también en esta semana estuvieron participando personas como Antonino Serra, que es el representante internacional para el programa de justicia y protección al consumidor, o sea que cuando tiene programas internacionales, gente que vienen para lo que se llama la globalización del consumidor y del comercio. Yo creo que un gran aporte hizo Antonino. Antonino es una de las personas que más ha facilitado el intercambio con Naciones Unidas. Es de una entidad que agrupa 200 organizaciones en el mundo, desde ONG que trabajan con consumidores hasta las agencias gubernamentales de protección del consumidor. 200 organizaciones a lo largo del mundo que nos hemos sentado con Naciones Unidas a decirle hay que buscar una solución en un mundo globalizado. Que es dificilísimo, yo creo que hay que reconocer este trabajo y es el cambio, hay que ir con el cambio. La tecnología está rompiendo todos los parámetros tradicionales de realización de comercio a nivel mundial. Muchísimas gracias, doctora, por su participación con nosotros y por hablarnos tan claro. Y a decirle a un amigo que tenemos que conoció una muchacha por internet y llevó una relación de unos amoritos por internet durante unos días y parece que la muchacha se despertaba por la mañana, se bañaba, se peinaba, entonces
se maquillaba y volvía y se acostaba y la llamaba de que despertándose. Él decía, pero qué linda, esa muchacha, o sea, sucede. A él queremos decir que ya cuando la fue a conocer, se sintió, ¿verdad?, defraudado, porque la muchacha no era como estaba, como ella lo llamaba todos los días. Ella se preparaba para esa llamadita. Le decimos a él que no puede ir a Proconsumidor a reclamar nada porque a usted no le manda a estarse enamorando por internet. Sin conocerla. Hay cosas que no llevan reclamación. Así es. Bien, muchísimas gracias, doctora. Bien, nos acompañó la doctora Anina del Castillo, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor. Le damos las gracias de nuevo y a ustedes por su audiencia del día de hoy. Nos vemos en Síntesis la próxima semana.